Buenas tardes, vamos a comenzar explicando el título de nuestro paper, que es un análisis del lenguaje y las emociones en la CMO. Introducción. Con la primicia de que nuestra actual vida social cada vez más tecnificada, la cual nos ha traído como novedad la comunicación medida por ordenador. Sabemos que Internet se está convirtiendo en uno de los lugares que abre más oportunidades, tanto como para la información como para esta revolucionaria trama en la que nos relacionamos a través de una pantalla. Conocemos la potencia de esta primicia, ya que la vivimos en carne propia a diario. Entre las discusiones que se crean alrededor de esta temática está la consideración que el ordenador es un aparato inerte lejos de entregarte lo que entrega la interacción física. Pero no olvidemos que a pesar de su frialdad, el ordenador es un vehículo para exteriorizar los sentimientos y el espíritu y la esencia que lo hace humano no dejan de estar presentes, las cuales permiten la posibilidad de extraviar a las personas en el ciberespacio, viéndolas finalmente atrapadas en la red del amor. En esta parte del paper vamos a explicar algunos estudios que se realizaron que demuestran que las emociones han sido parte del ser humano y importantes con la CMO. Vamos a partir con Darwin. Estudios darwinianos han sabido defender la idea de que los animales inferiores, al igual que el hombre, comparten la esfera emocional como algo vital para su supervivencia. Por el contrario, en el hombre, esta esfera crea un puente entre su mente y su cuerpo. Eso fue lo que demostró Darwin. Ahora vamos a seguir con Damasio, que es un neurobiólogo cuyos estudios sobre el cerebro confirman que el sistema límbico y la corteza se influyen entre sí y en tanto hay muchas conexiones que llevan señales entre el sistema límbico y la corteza que en el sentido contrario, lo cual explica cómo la emoción influye sobre la memoria, lo cual forma parte de la memoria en casi todos los procesos cognitivos, como la percepción, la decisión, la toma el aprendizaje, la planificación y establecimiento de prioridades, etc. El tercer estudio que se hizo sobre la emoción fue Ledoux en 1999, que él quiso demostrar que las emociones se podían estudiar al igual como se estudiaron la razón. Y él explica que es posible estudiarlo analizando cómo el cerebro procesa estímulos emocionales para producir una respuesta emocional, aspectos subjetivos, etc. Esto ha llevado a este científico al convencimiento de que la emoción llega al control de él, o sea, del pensamiento, puesto que es más fuerte que la razón. Por eso es fácil para la primera controlar la reflexión y en cambio es muy difícil que el pensamiento racional controle la emoción. Así cuando por ejemplo sentimos ansiedad o depresión y nosotros decimos basta, pero casi nunca se consigue eliminar las emociones por completo, porque eso fue lo que trató de demostrar Ledoux con la razón versus la emoción. Y ahora vamos a terminar con el último, que es Maturana, que él en el 2001 hizo un estudio sobre las emociones y desde un estudio biológico él intenta definir las emociones como las disposiciones corporales de dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. De ahí Maturana concluye que cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción, ya que si cambian nuestras circunstancias emocionales, cambia nuestra forma de razonar. El lenguaje y la CMO. Vamos a comenzar con una frase de Maturana que dice: fluimos en nuestro emocionar a través de fluir en nuestras conversaciones. Esto es entendido como que en el lenguaje se manifiestan nuestras emociones y sentimientos más diversos. A partir de esto podemos comenzar a entender cómo es que los amores virtuales pueden llevarse a cabo. Podemos destacar el carácter generativo del lenguaje, en tanto este no solo describe la realidad, sino que crea realidades. Entonces, en este sentido, el lenguaje hace que sucedan cosas. O sea, el hablar tiene consecuencias.
Entonces de aquí que el hablar no sea inocente, ya que una palabra de ternura es también una caricia y una expresión verbal de odio puede herir nuestras fibras más sensibles. En nuestra opinión y dentro de lo que concluimos del paper, esto es lo que sucede en la CMO, siendo que el emocionar y el lenguajear son suficientes para que surjan sentimientos amorosos y se establezcan relaciones independientes de la presencia física o no de la persona. Ahora, para continuar, vamos a establecer qué tipo de lenguaje es el que se usa para relacionarlos dentro de la CMO. Este lenguaje es el lenguaje escrito. Como llegamos a todo esto del lenguaje escrito, debemos decir que el lenguaje escrito es descontextualizado. Nos vemos obligados a crear la situación, aunque sea en el pensamiento. Entonces la escritura se vuelve un medio complejo, consciente, reflexivo y deliberado. La escritura funciona como un elemento mediador que permite la actuación de nuestras características de seres pensantes. En ella impera la voluntariedad y la intencionalidad, ya que la escritura no es espontánea, en ella imperan estados conscientes. Esa voluntariedad que se menciona lleva consigo la necesidad de otro. En la CMO esto se hace evidente y concreto, la mejor prueba de ello la tenemos en los emails y en el chateo por internet, donde las personas se encuentran gracias a la palabra escrita. Así las relaciones online se constituyen al igual que las cara a cara, a través del lenguaje y las emociones humanas. ¿Por qué se genera esta búsqueda? Los seres humanos somos específicamente seres biológicamente amorosos, porque el amor ha sido la emoción central conservada en la historia evolutiva que nos dio origen desde hace unos 5 a 6 millones atrás, Maturana. Entonces, si el hombre ama y se emociona es porque ello preserva a la especie, es decir, por medio de él procreamos. No podemos negar la necesidad que tenemos de ser valorados, queridos y escuchados. Lo que pasa es que al haber puesto el acento en nuestra capacidad pensante y en esta mitad izquierda de nuestro cerebro, verbal y dominadora, ha silenciado, pero nunca anulado, la mitad derecha del amor, la intuición, la misericordia, las formas orgánicas y más antiguas de experimentar el mundo sin agarrarlo por el cuello. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de la CMO. El escribir en soledad permite una serie de beneficios, ya sea como poder expresar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos y sentimientos, que probablemente en la interacción cara a cara sería inexistente. Es así donde los amantes comienzan su viaje cibernéticamente, donde las palabras están cargadas de emociones, significados y sentidos, como lo cual comunicar por internet implica que el textual adquiera tacto, sensualidad a través de lo virtual. Esto fue dicho por Gordo en 2000. A medida que las conversaciones se desarrollan virtualmente, se produce una comprensión profunda de los pensamientos y sentimientos de la otra persona. Esto es lo que diferencia fundamentalmente de las relaciones tradicionales. Esto no implica que la presencia física no sea una dimensión importante de la comunicación y de la intimidad. Lo que sucede es que va después. Últimamente la CMO resulta ser hoy por hoy una de estas... Últimamente la CMO resulta ser hoy por hoy una vía fundamental para paliar las carencias que muestran los seres humanos en nuestra actualidad. Una de esas carencias se relaciona con el déficit emocional masivo que vivimos hoy en nuestra sociedad. Para concluir sobre nuestro paper, hablaremos sobre Damasio, quien dice que se tiene que aprender a usar empatía para ser bueno con los otros y no hacer daño a los otros, porque la empatía ayuda a comprender de forma natural aquello a lo que la gente se refiere cuando habla de comportamiento moral. Añade el neurobiólogo que esta es una de las cosas que está en peligro en sociedad donde todo sucede de forma tan rápida, donde la velocidad de la vida está aumentando enormemente, así como la cantidad de información disponible, que no es digerida porque nos llega muy rápidamente.
Nadie tiene tiempo de pensar sobre las implicaciones de un acto, aunque tengamos el deber de pensar en esto. Esto va en contradicción con el hecho de que las emociones son procesos lentos y necesita tiempo para que el hombre pueda tener una base en la cual sostenerse, para estar relacionado y realmente entender el valor de las personas, cosas y hechos. Hola, profe. Como hablé hoy en la mañana con usted diciéndole que por esta vez no voy a poder mandar el trabajo a tiempo debido a que estoy enferma y aún así grabé solamente con notas de voz lo que yo tenía que decir de la disertación y mis compañeras le van a mandar todo en conjunto para ver en qué nos equivocamos y qué podemos mejorar. Espero que lo entiendan.